Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, dice así, todos juntos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento y vamos a ir al Señor en oración para pedir la bendición a este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque nuevamente nos permites estar en este día en tu casa y compartir de tu palabra. Señor, te pedimos que obres en medio nuestro, que esta no sea vana palabra de hombre que se habla, que se comparte, Señor, sino que sea tu palabra que transforma los corazones, Señor, que transforma el entendimiento de las personas y que nos hace, Señor, cada día y nos guía a acercarnos más y más a la imagen de Jesucristo que tú quieres tener en este mundo a través de tus hijos, los cristianos, aquellos que han tomado el regalo que ha dado Jesucristo con su muerte en la cruz, vertiendo su sangre para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, Señor. Te pido que tú obres en medio de nosotros a través de tu palabra, que bendigas a esta tu iglesia, Señor. Gracias te damos por poder compartir, Señor, tu palabra en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien, este libro que tenemos en nuestras manos, acabamos de leer, que nos dice que es poder, ¿verdad? Este libro es poder por una sola y única razón, porque revela el Evangelio de Dios. Nos dice que es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? ¿Pero para quién? Para todo aquel que cree, ¿verdad? ¿Estás segura, María? ¿Para todo aquel que cree? ¿Sí? ¿Lucheta? ¿Bien? ¿Aarón? Para todo aquel que cree, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo en esto. ¿Qué nos habla la Biblia? ¿Qué nos muestra la Biblia? La Biblia nos enseña de un personaje único que transforma este mundo, único que transforma los corazones, que transforma la mente, que cambia por completo vidas. Nos habla de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el yo soy. Él es el que era, el que es, el que ha de venir nuevamente. Es el alfa y la omega, es el principio y el fin, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que la creación fue hecha a su imagen, ¿verdad? El Señor, cuando cogió esa tierra, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en esta tarde, hermanos, quiero que hablemos de lo que este Evangelio nos dice, de lo que Jesucristo vino a mostrarnos, a enseñarnos, y por qué Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y quiero que veamos que en su palabra el Señor nos habla, ¿verdad? Nos enseña, nos instruye y nos da un propósito como hijos de Dios, nos da una labor, una gran labor por hacer en este mundo.
Y hermanos, quiero que veamos y entendamos el motivo por el cual estamos hoy aquí en la iglesia, por el cual estamos en este mundo. Ayer me hizo mucha gracia, estábamos en Murcia, en la regional, y hubo un tiempo de preguntas, ¿no? Los jóvenes escribían sus preguntas y las dejaban en una cajita y luego se leyeron esas preguntas y se dieron respuestas a las preguntas. Y una de estas preguntas era que un joven dijo: a veces creo que si estuviese solo en el monte no pecaría tanto, ¿no? Hermanos, Dios no nos hizo y no nos salvó para apartarnos y llevarnos al monte. La palabra de Dios nos dice que estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo, que no compartimos con este mundo. Así que en el libro de Romanos vamos a estar leyendo, y Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23, nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y nos dice que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se manifestó. Dios, hermanos, se manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En sus razonamientos. Es el hombre intentando pensar, ¿verdad? Yo a veces le digo a Sara que hay momentos en el día en los que me cuesta pensar con claridad, me cuesta razonar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos días completos en los que nos cuesta razonar con claridad? Continúa diciendo, y su necio corazón fue entenebrecido a causa de este razonamiento. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y hermanos, a partir de este versículo 23, la palabra de Dios nos revela cuál es el fin del razonamiento humano, cuál es el fin de la idea, del concepto de la vida del humano. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores
de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en practicarlas. Hermanos, el hombre, como dice el título en este capítulo 1 de Proverbios, es el culpable de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre abraza abiertamente la impiedad y la injusticia. La impiedad significa crueldad, significa un ser inflexible, un ser duro e insensible. Ese es el impío, el que disfruta de la impiedad. ¿Y qué es la injusticia? La injusticia es la acción contra la justicia. La injusticia es la falta misma de justicia. Y esta es, hermanos, la manera en la que Dios nos encontró a todos nosotros. Todos y cada uno de nosotros fuimos una vez de esta manera. No todos cometimos esta inmensa y espeluznante lista de pecados, pero hermanos, la paga del pecado es muerte. ¿De cuántos pecados? De uno solo. La paga del pecado, el que sea, el que elijas. Hay una gran lista: perversidad, avaricia, maldad. Dice, vamos a leer los más, digamos, los más suaves, ¿no? Para el hombre, para nuestro entendimiento. Los contenciosos, los que engañan, los malvados, los murmuradores, los detractores, los injuriosos, los soberbios, los altivos, los desobedientes a los padres. Emma y Lucas, los desobedientes a los padres. Todos estos, todos los que cometen alguno de estos actos es hecho culpable y es digno de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y hermanos, hay una sola consecuencia para esta injusticia en la que el hombre vive, esta gran maldad en la que el hombre vive. Y Pablo nos está hablando y nos señala a cada uno de nosotros. Nos dice, oye, léete esta lista. Mira a ver quién de nosotros no ha sido parte de esta lista. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos levantar la mano y sentirnos libres de no haber actuado, no haber sido parte de algo de todo esto? Versículo 19 al 22 de Romanos 1 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Incapaces de ser agradecidos. Esos son los humanos. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esto me resulta gracioso a cuanto más. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. Y esto, hermanos, no es más que rebeldía, que soberbia, lo que nos está mostrando este libro de Romanos. Se envanecieron por causa de su necio corazón. El versículo 29 dice, estando atestados. Y claro, yo siempre que leo esta palabra pienso en el atestado, ¿no? En lo que tienes que hacer cuando tienes un accidente con el coche. Pero aquí, en la palabra de Dios, está haciendo referencia a una palabra que proviene de la palabra testa. ¿Qué es la testa? La cabeza, ¿verdad? Y si buscamos este significado, nos está hablando y nos está llevando a la palabra testarudo, terco y obstinado. Y hermanos, los seres humanos, todos nosotros, si pecamos de algo en nuestras vidas, es de ser tercos, testarudos y obstinados. Y creemos, ¿no?, que no es algo malo, ¿no? Bueno, suelo ser un poco terco, suelo ser un poco testarudo, suelo ser un poco obstinado. Yo suelo ser un poco terco, suelo ser un poco testarudo, suelo ser un poco obstinado. Y no es algo de lo que debería en ningún momento, ni siquiera, no digo sentirme orgulloso, sino quitarle peso. Me estoy haciendo culpable de toda la lista de pecados porque, ¿no?, el mundo nos enseñó a decir que es que soy así, ¿no? Y claro, ya con 37 años voy a empezar a cambiar ahora y voy a dejar de ser terco, testarudo y obstinado. Debo dejar de ser. Todo esto que Dios me dice que está, ¿cómo, hermanos? Mal. Porque es injusticia, o sea, es falta de justicia. Pero quiero que antes de continuar veamos, hermanos, de dónde proviene el pecado en nuestras vidas. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 8, nos dice lo siguiente. Pero la serpiente, ¿quién era la serpiente? Génesis capítulo 3, versículos 1 al 8. ¿Quién era la serpiente? Satanás, ¿verdad? El diablo. El pastor nos ha hablado bastantes veces de la serpiente antigua, ¿no?, de la cual nos habla el libro de Apocalipsis. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Es curioso que Satanás le dice que iban a ser abiertos sus ojos, ¿verdad? Y el mundo ahora vive ciego porque no es capaz de ver la luz del Salvador. Es curioso que el hombre, queriendo ser como Dios, lo que hizo fue alejarse de Dios y hacer incapaz la relación con Dios, con su Creador. A través de ese pecado, el hombre no solo que lógicamente no iba a ser como Dios, sino que se alejó. En ese momento, hermanos, comenzó la muerte, el deterioro del hombre, comenzó todo lo malo que sufrimos, con lo que vivimos y con lo que compartimos este mundo. A través de la soberbia, a través de el ego del hombre, de querer ser más, simplemente nos hicimos menos. Y digo nos hicimos porque todos y cada uno de nosotros hubiésemos caído de la misma manera. Todos y cada uno de nosotros, y muchos hubiésemos caído de peor manera, posiblemente. Porque ninguno de nosotros somos mejores que Adán y que Eva. Hermanos, la soberbia del diablo no era solo del diablo, la soberbia del diablo y del hombre. Y por ella entró al mundo el pecado. Y esta, hermanos, la razón de esta rebeldía es por la cual nos encontramos hoy nosotros en la casa del Señor. Es por la cual tenemos esta palabra que es poder de Dios para salvación. Y hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros para pelear con esta rebeldía, para pelear con el pecado de este mundo? Tito capítulo 2 versículos 11 al 15 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Contrario a cómo vive el hombre de este mundo, impía e injustamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Pablo le dice a Tito: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pero ¿por qué le dice Pablo esto? Porque, hermanos, si nosotros hablamos y enseñamos esto, no son nuestras palabras y nuestros dichos. No es nuestra capacidad la que puede hablar, transformar y cambiar la mente de los pecadores. Es la palabra de Dios, es el poder de Dios para salvación. Pablo está hablando aquí, como les decía antes, con Tito. Tito es un hombre griego, ¿verdad? Como leíamos antes, que es para el judío primeramente, pero también ¿para quién? Para el griego, ¿no? Pues Pablo empezó a hablar con un griego y este griego fue salvado por la palabra de Dios. Este hombre
igual que nosotros, igual que todos nosotros, fue salvado por la gracia de Dios. Romanos 3, capítulos 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la justicia de Dios se presenta por fe y para fe. ¿Para quiénes? Para todos, para que todos puedan creer. Dice, siendo justificados, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, que es la única que puede con la implacable injusticia de este mundo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia, hermanos, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. No nosotros. Nosotros y todos aquellos que crean serán justificados y serán hechos justicia porque Jesucristo es el justo. Nosotros, hermanos, seguimos siendo injustos. Nosotros seguimos pecando, atados a este cuerpo de carne y peleamos por no pecar. Y si peleamos por no pecar es porque no somos justos. Dice, sigue diciendo el versículo 26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Debemos, hermanos, estar sobre aviso en esta situación. Debemos estar preparados, ¿verdad?, para presentar batalla en este momento en el cual nos encontramos, en este mundo en el que nos encontramos. Yo les comentaba antes de el retiro en Murcia, estuvimos hace poco en Jaén y también se hacían preguntas para los jóvenes. Y hermanos, es realmente preocupante ver el tipo de preguntas que están haciendo nuestros jóvenes, el acoso y derribo al que están siendo expuestos nuestros jóvenes, la sobreexposición en la que viven en este mundo y en la cual vivimos nosotros, esa sobreexposición al pecado, al cual hoy este mundo nos dice que lo que nosotros llamamos pecado está bien, ¿verdad? Eso no es pecado, el pecado es el nuestro, que decimos que lo que hacen está mal, ¿no? Dios en su palabra ya nos decía que vendrán tiempos en los cuales llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, y que los días que vienen no son mejores, sino que son peores. Y hermanos, nosotros hoy, teniendo este conocimiento, debemos estar listos. Y solamente podemos estarlo con lo único que nos podemos defender, con esa espada de doble filo que es capaz de cortar, de perforar, de llegar hasta lo más profundo de un hombre, de un ser humano. Ayer compartía, y siempre creo que tengo la oportunidad, digo esta misma cita bíblica, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿Saben lo que es verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
¿Hay alguien aquí que se llame, que se proclame a sí mismo hombre de Dios? ¿Hay alguno aquí que tome la palabra de Dios y diga, Dios me está mandando a mí que esta palabra, esta escritura inspirada por Dios tiene que servirme cada día para poder ser la mejor versión de mí en este mundo, para poder ser lo más parecido a lo que Dios quiere de un verdadero cristiano, de un hombre de Dios perfecto, preparado, listo para toda buena obra? Somos, hermanos, nosotros aquellos dispuestos a tomar este relevo, este testigo que la palabra de Dios le pide al que lee, al que recibe el perdón, al que es justificado, al que es perdonado. ¿Qué podemos hacer, hermanos, nosotros con esto? ¿Qué podemos hacer, hermanos, nosotros en esto? Sabiendo, entendiendo que los que están a nuestro alrededor, los más cercanos a nosotros, están siendo atacados y maltratados por el pecado, por el pecado que llega a su vida cada día a través de sus teléfonos, a través de sus ordenadores, a través de sus televisiones, a través de sus amigos, a través de sus compañeros, a través de sus profesores. Hermanos, recordemos que hoy en día enseñan deliberadamente ideologías contrarias a la palabra de Dios, ideologías que muestran una imagen distorsionada, como leíamos en Romanos, que se han ido totalmente de lo que Dios tenía planificado para la creación. Pablo le dice a Timoteo, aparte de esto que acabamos de recitar en 2 de Timoteo 3:16, le habla y le recuerda lo que aprendió. 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 10 le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 11 le dice, persecución, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, pero tú que conoces la palabra de Dios, tú que sabes y que has visto y que has reconocido el testimonio de la obra de Dios, Pablo le dice, oye, tú que me has visto a mí, tú que has visto lo que he tenido que sufrir por la palabra de Dios, tú persiste. ¿Para qué le pide Pablo que persista? ¿Para qué le pide Pablo que persista? Hermanos, ¿para qué
estamos nosotros aquí. Les voy a preguntar, ¿cómo es que están ustedes hoy acá en la iglesia? ¿Cómo es que ustedes están hoy acá en la iglesia? ¿Se les apareció una imagen? ¿No? ¿Tuvieron una visión en sueños? ¿No? ¿Un animal les habló? ¿Alguno de ustedes tenía el burro de Balaam? ¿No? ¿Cómo es que ustedes están hoy acá? Si no es por el testimonio, por la obra de Dios en otros, antes que ustedes. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído de boca de hombres fieles, de mujeres fieles a Dios, la enseñanza de la palabra? ¿Cuántos de nosotros? Juan capítulo 1, versículos 6 al 9 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y Dios envió a Juan, ¿verdad? Que en la escuela dominical, para los que no vienen, estuvimos hablando de él hace un par de semanas, que estaba vestido ¿de qué manera? Con pieles de camello, ¿verdad? Y que comía langostas, ¿no? El hermano José, ¿no? Que lleva a la escuela dominical, hacía referencia a que no eran esas langostas que te ponen en las paellas, que eran las langostas silvestres, esos bichos, ¿no? Y para que supiesen mejor las mojaba en miel, me imagino, pobre Juan. Pero Juan estaba en el desierto, allí, dando testimonio de la luz que vendría, de aquel el que era la salvación del mundo. Ese hombre daba testimonio para que otros nos diesen testimonio a nosotros, para que la palabra de Dios, la luz del mundo que vino a este mundo a salvar, llegara hasta nosotros. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 11 al 12, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros mismos damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Oye, ¿tienes alguna duda? Lo primero que te dice es: amado, no imites ¿qué? ¿No imites qué? Lo malo. Yo a mis hijos muchas veces les pregunto si ellos saben lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Para que ellos piensen, para que ellos razonen antes de actuar. Pregúntate tú si sabes lo que está bien y lo que está mal antes de actuar. Si lo que estás haciendo en tu vida, si lo que estás imitando y haciendo que otros imiten es lo bueno, pregúntatelo. Si nos pusiésemos a leer, que no lo vamos a hacer, Hebreos capítulo 11, tenemos una enorme lista de hombres de fe que dieron testimonio, ¿no? Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe
que viene por el oír. Y hermanos, ¿qué es lo que debemos oír? La palabra de Dios, ¿verdad? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hoy vi un estado de WhatsApp de un pastor, de un hermano, y la imagen era un robot, ¿no? Un robot ateo, que estaba ahí sentado pensando, ¿no?, en que venía de la evolución de la, no me acuerdo si era de la aspiradora o de la tostadora, ¿no? Me hizo gracia, digo, es que es perfecto, o sea, un robot ateo, ¿no?, y pensando en la evolución, ¿no? Es que no podemos ser más ridículos a veces, ¿no? Y quedamos expuestos de esta manera. ¿Qué creación va a haber sin un creador? Sin un creador, hermanos. Y el versículo 4 empieza a decir, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, y nos continúa diciendo, por la fe no fue traspuesto. Y un testimonio tras otro de la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué estamos imitando? ¿Qué imagen estamos dando en este mundo? ¿Quiénes somos nosotros para los que nos están viendo? ¿Somos los que damos una imagen de lo bueno? ¿Somos esos? ¿Acaso podremos ser nosotros parte de una lista similar a esta de aquellos que dejaron el testimonio de su fe en este mundo? Y me gusta ver cómo el Señor nos muestra y nos habla a través de su palabra, y cómo Pablo, ¿no?, hablaba él con Timoteo y con Tito, dos muestras de su testimonio. Cómo Pablo les habla y les sigue instruyendo y enseñando a través de la palabra de Dios, no a través de su capacidad o de su ideal, sino a través de la palabra de Dios. Porque, hermanos, Pablo cumplía el mandato del Señor. Mateo 28, 18 al 20. ¿Alguien lo sabe? ¿Saben lo que dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque, hermanos, estamos aquí con el propósito de llevar esta salvación, compartir esta salvación, instruir a otros acerca de esta común salvación que tenemos. Y yo les pregunto, ¿a quién queremos compartirle nosotros esta salvación? ¿A quién vamos nosotros a compartir esta salvación? Hace no mucho tiempo estaba manteniendo una conversación acerca de un pecador, ¿no? De un pecador más, porque todos somos pecadores. Y claro, hermanos, a veces cometemos el error de señalar al pecador en vez de señalar el pecado. Y nos creemos que
Dios nos puso aquí para señalar pecadores. No, Dios no nos puso aquí para señalar pecadores, porque si no nos tendríamos que levantar cada día a mirarnos al espejo y a señalarnos a nosotros mismos, ¿no? Antes de ver la paja en el ojo ajeno, deberíamos ver la enorme viga, la enorme construcción de madera que tenemos en nuestro propio ojo, ¿no? Marcos capítulo 2, versículos 16 al 17, los escribas y los fariseos, viéndole comer, ¿a quién? A Jesús, con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, el testimonio de Jesucristo está ahí en la Biblia y podemos ver cómo Él compartía el pan, cómo Él vivía con los discípulos y cómo Él le hablaba a todos los que necesitaban salvación. Él no hacía distinciones. Él no miraba al publicano y le decía, no, tú eres publicano, a ti no te hablo, no, tú eres no sé qué, a ti no te hablo, no, todos necesitaban salvación. Porque, hermanos, para terminar, voy a leerles este capítulo 10, versículo 4 de Romanos. Porque el fin de la ley, hermanos, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y me gusta mucho ver la iglesia, me gusta mucho ver la iglesia el domingo por la mañana cuando está llena de gente y nos falta sitio en los bancos y en las sillas. Me encanta, pero me preocupa, porque todos los que estamos aquí estamos necesitados de la palabra de Dios. Estamos necesitados de acercarnos más y más a Dios cada día. Todos estamos necesitados de alguien que nos venga y nos comparta de la palabra de Dios. Muchos están necesitados de que uno que cree estar firme le comparta. Pero la palabra de Dios nos dice que el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿eh? No nos equivoquemos. Ninguno de nosotros somos imbatibles, ninguno de nosotros somos invencibles. Todos debemos estar atentos, todos debemos reforzarnos cada día con la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo. Hermanos, estamos en momentos difíciles, estamos en momentos complicados. No solamente lo veo yo en los campamentos, en las reuniones con los jóvenes, lo vemos en el mundo. Cada uno de nosotros pasa por sus dificultades, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede ver a sus familiares necesitados de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros vemos a la gente en el mundo necesitada de la palabra de Dios. Y hermanos, Dios nos puso aquí con un propósito. Dios nos puso aquí con el propósito de compartir, de ser testimonio, de imitar lo bueno que ha llegado a nuestras vidas y de compartirlo con los demás. Y de que le enseñemos a todos los que están a nuestro alrededor que el fin de la ley es Cristo para la justicia, para todo el que cree. Porque Jesucristo vino a este mundo a salvar al mundo, hermanos, a salvar a los que estaban en el mundo, a los que se habían perdido, no solamente a nosotros. Nosotros no somos ni especiales, ni mejores que ninguno de los demás. Nosotros estamos aquí con el propósito de compartir eso que Dios nos dio, que es su salvación. Que la encontramos, la vemos y la notamos una vez y que debemos reforzar cada día en la palabra de Dios para no dejarnos caer, para estar listos. Así que, hermanos, no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos
con el bien, el mal. Hagamos nuestra la palabra de Dios, seamos nosotros reforzados por la palabra de Dios y demos y enseñemos a los demás lo que nos muestra, lo que nos enseña y cómo nos guía la palabra de Dios. Vamos a orar.